Y ahora sí, ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más. El canal favorito de la gente de Argentina y de Chilequistán, así que igual, mándanos un saludo por aquí abajito en los comentarios para saber desde dónde nos estás escuchando. Si es la primera vez que estás aquí en el canal, esa es la segunda transmisión que vamos a estar leyendo Tsugumi de Banana Yoshimoto. Si quieres ver la primera parte la encuentras ahí en el canal como el video más reciente, o si no, abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Encuentras esta en la página que dice 2026 junto a sus otros 3 vecinos: Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Los misterios de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai y La dependienta de Sayaka Murata. Todas muy buenas lecturas. La verdad es que hemos comenzado muy bien este año con las lecturas que hemos estado escogiendo. Pero pues bueno, sin más preámbulos, sin más plétora, esto es Tsugumi de Banana Yoshimoto, capítulo 3, que se titula Vida. Vamos a ello. Cuando empezamos a vivir los tres juntos, mi padre volvía muy contento del trabajo, tanto que hasta daba risa. No había día en que no apareciera con sushi, pasteles o cualquier otro capricho, y cuando abría la puerta y nos saludaba sonriendo pletórico, yo me preguntaba angustiada si realmente cumplía en el trabajo. Los fines de semana nos llevaba en coche a las mejores tiendas y restaurantes de Tokio, nos preparaba sus platos preferidos o me instalaba unos estantes encima del escritorio, aunque ni siquiera se los hubiera pedido. Por fin podía ejercer de padre con todas las de la ley. Pero lo cierto es que aquel entusiasmo disolvió el fino pozo de incertidumbre que se había sentado entre los tres. Las tensiones creadas a lo largo de los años se mitigaron y empezamos a funcionar como una familia normal. Una tarde mi padre llamó disgustado para decirnos que llegaría muy tarde del trabajo. Mi madre se acostó enseguida, pero yo me quedé en la mesa de la cocina haciendo un trabajo para la universidad y viendo la tele. Cuando llegó mi padre se alegró de encontrarme levantada. ¿Todavía estás despierta?, preguntó sonriente. ¿Tu madre ya se ha ido a la cama? Sí, contesté. Solo hay sopa de miso, arroz y pescado. ¿Quieres un poco? Pero claro, desde luego, dijo él. Se sentó en una silla y se quitó la americana. Yo puse a calentar la sopa al fuego y metí el pescado en el microondas. La cocina se animó y la televisión apenas se oía. María, ¿quieres un senbei?, me preguntó de pronto. ¿Qué?, dije dándome la vuelta hacia él. Vi cómo sacaba con cuidado de la cartera 2 galletas de arroz envueltas en un papel que crujía suavemente y las dejaba sobre la mesa. Por cierto, uno es para tu madre. ¿Y por qué solo 2?, pregunté sorprendida. Un cliente nos ha traído una caja y ha apartado un par para que las probaran. Están buenísimos, de verdad, aseguró sin siquiera ruborizarse. ¿Y nadie te ha dicho que parecías un niño robando comida para un cachorro que tiene escondido?, le dije riendo. Me parecía asombroso que un hombre hecho y derecho como él hubiera afanado 2 galletas de arroz del trabajo. En Tokio la verdura es mala y el pescado no vale nada, pero podemos sentirnos orgullosos de los senbei, replicó mientras se comía el arroz y la sopa que le había servido. Saqué el pescado del microondas y se lo puse delante. Lo voy a probar, dije sentándome a la mesa y agarrando uno de los senbei. Me sentía como un extranjero que ve un senbei por primera vez en la vida. Al primer bocado yo noté el intenso sabor de la salsa de soya tostada de la cobertura. Delicioso. Cuando lo dije, asintió satisfecho. Recuerdo que una vez, cuando hacía poco que vivíamos en Tokio, vi a mi padre por la calle volviendo del trabajo. Yo salía del cine y estaba parada en un semáforo, en el cruce de 2 avenidas repletas de oficinas. Los colores del cielo iluminado por el sol poniente se reflejaban con nitidez en los ventanales de los edificios como sobre un espejo infinito. Dado que era la hora en que la gente salía del trabajo, en el cruce había hombres con traje y chicas que ya se iban cambiando el uniforme por la ropa de calle más llamativa. Todos esperaban a que el semáforo se pusiera en verde. Sus caras y la brisa arrastraban un mismo cansancio. Conversaban con una sonrisa ambigua que no dejaba adivinar si tenían a dónde ir. Los pocos que no hablaban mostraban una expresión más seria. De repente me percaté de que había estado siguiendo con la vista a un hombre que se hallaba en la otra acera. Extrañada lo miré con mayor atención y reconocí a mi padre. Avanzaba con la misma expresión seria que la gente que tenía a mi lado, cosa que también me extrañó.
Solo le había visto esa cara cuando en casa se quedaba dormido viendo la televisión. Contemplé, absorta, pues aquella cara, su otra cara. En ese instante una chica salió corriendo del edificio donde trabajaba mi padre y lo llamó. Desde donde estaba podía verlos con todo detalle. La chica llevaba un sobre que debía de contener algún documento. Al oír que lo llamaban, mi padre miró a su alrededor y al ver a la chica dijo algo, probablemente disculpándose, con una sonrisa. Y a ella se le acercó sin resuello, le alargó el sobre y devolviéndole la sonrisa, le hizo una discreta reverencia y volvió al edificio. Mi padre se despidió y prosiguió a buen paso su camino hacia la estación de tren con el sobre bajo el brazo. En ese momento el semáforo se puso en verde y la multitud cruzó la calle. Por un instante dudé si seguirlo o no, pero cuando me decidí a hacerlo, ya estaba demasiado lejos y desistí. Me quedé allí clavada, pensando. Ese episodio, aunque intrascendente, me permitió observar a mi padre en su propio entorno, viviendo la vida que había llevado durante tantos años. Él había pasado en Tokio cada uno de los días que mi madre y yo habíamos pasado en el pueblo, respirando este aire, discutiendo con su mujer, acudiendo al trabajo, haciendo méritos para un ascenso, comiendo y cenando, olvidándose cosas en la oficina, como acababa de ocurrirle, y pensando en lo lejos que nos tenía a nosotras. Aquel pueblo, escenario cotidiano de mi vida y de la de mi madre, para él no debió de ser más que un lugar tranquilo donde pasar el fin de semana. Quizás incluso había contemplado la posibilidad de dejarnos. Sí, pensé, seguro que sí. Aunque nunca nos lo hubiera dicho, seguro que más de una vez le pareció que a fin de cuentas no merecía la pena. La verdad es que nuestra situación era tan peculiar que los tres habíamos acabado comportándonos de un modo demasiado solícito, como meros intérpretes del guión de la típica familia feliz. Inconscientemente nos esforzábamos en soterrar las emociones más turbias, y éstas iban depositándose en el fondo de nuestro corazón. La vida es una representación, pensé. Puede que ilusión tuviera casi el mismo sentido, pero representación se me antojaba más acorde con lo que sentía. Esa impresión tuve en medio de la multitud aquella tarde. Cada cual tiene que llevar el peso de lo que ha sido en cada momento, un revoltijo de cosas buenas y de cosas no tan buenas, y debe vivir cargando con ese peso a solas. Aunque nos esforcemos por ser agradables con las personas a las que amamos, siempre estamos solos. Papá, debes administrar tus esfuerzos. Ten cuidado o acabarás quemándote, le dije. Él levantó la cara y me miró sorprendido. Oh, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que no hace falta que siempre vuelvas pronto, que nos traigas cosas, que me compres ropa. A este ritmo te vas a hartar enseguida. ¿Ropa? Si yo nunca te he comprado ropa, replicó sonriendo. Es verdad, pero me gustaría, aclaré devolviéndole la sonrisa. ¿Y por qué dices que acabaré quemándome? Porque temo que un día de pronto te cansas de tu familia y te busques un amante o te des a la bebida o nos hagas responsables de tus frustraciones. No quiero que pase algo así. Bueno, claro que podría pasar, dijo divertido. Pero ahora mismo solo pienso en rehacer mi vida con ustedes. He esperado muchos años para conseguir lo que quería y estoy muy contento. Sé que muchos hombres prefieren estar solos, pero yo soy muy hogareño. Por eso las cosas no fueron bien con mi primera mujer. No le gustaban ni los niños ni pasar mucho tiempo en casa. Solo pensaba en salir. Por supuesto que no tengo nada en contra de la gente así, pero yo creo una familia con la que ver la tele por las noches y salir por ahí los domingos, aunque nos dé pereza. No supimos formar una familia unida. Por eso, porque tengo muy presente esa época en que he estado lejos de ustedes y que he pasado solo, soy muy consciente de la importancia de tener a alguien al lado. Es verdad, quizá más adelante cambie de parecer y le emprenda contra ti y tu madre, pero así es la vida. Y si ha de llegar un día en que nuestros sentimientos dejen de ir a la par, mejor que nos agarre pertrechados de buenos recuerdos. Había dejado de comer para hablar. Me impresionó mucho lo que dijo y el tono en que lo dijo. Por primera vez desde que vivía en Tokio, sentí que algo tierno me inundaba el corazón. Seguro que tu madre también tiene sus cuitas, prosiguió con serenidad. No lo dice, pero para ella es muy duro dejar atrás un lugar en el que ha vivido muchos años. ¿Por qué lo dices? Bueno, dijo señalando con los palillos el jurel, llevamos varios días cenando pescado. Tenía razón. Me vino a la mente la imagen de mi madre inmóvil delante de la pescadería y guardé silencio. Tú vas a la universidad, ¿no? Dijo de sopetón. Entonces, ¿qué haces siempre en casa? ¿Nunca vas a ninguna fiesta?
¿No te ha salido ningún trabajo? Como no soy miembro de ningún club, no me invitan a muchas fiestas. Y trabajo, la verdad, no he buscado. ¿A qué viene ahora este interrogatorio tan lleno de tópicos? Le pregunté riendo. Es que algún día me gustaría poder reñirte por llegar tarde, aunque solo fuera una vez, bromeó. Sobre la mesa, el senbei destinado a mi madre rubricaba la felicidad de nuestra familia. Sin embargo, a veces echo tanto de menos el mar que no consigo dormir. No puedo evitarlo. En Ginza, un barrio al que suelo ir, hay días en que el viento, según sople, trae el olor del mar. No miento ni exagero si digo que al olerlo me pondría a gritar. De repente aquel aroma golpea mi cuerpo y me invade una nostalgia tan intensa que no puedo moverme y se me hace un nudo en la garganta. Siempre ocurre en días claros, cuando el cielo se extiende, nítido, hasta el infinito. Entonces me entran ganas de soltar todas las bolsas que llevo, sean de Yamano Music o de Printemps, y correr a la sucia escollera donde rompen las olas para aspirar ansiosamente ese aire hasta saciar el corazón. Quizá la nostalgia sea la certeza de que algún día este impulso apremiante se desvanecerá. Eso mismo me sucedió hace poco mientras paseaba con mi madre. Era un día como tantos otros a media mañana. Las calles estaban casi vacías. Al salir de unos grandes almacenes nos alcanzó una ráfaga de viento impregnada del olor del mar. Las dos lo reconocimos al instante. —¿Cómo huele a mar? —exclamó mi madre. —Es porque ahí está... ¿Cómo se llama? El muelle Harumi —expliqué señalando en esa dirección. Me sentí como quien se chupa un dedo para saber de dónde viene el viento. —Oh, claro —sonrió mi madre. Entonces dijo que quería comprar unas flores en la floristería de la entrada del parque y hacia allí nos dirigimos. A lo lejos los árboles, ahitos de la humedad de la estación de las lluvias y de intenso color verde, destacaban sobre un cielo raso y claro. Pasó un autobús que precisamente se dirigía al muelle Harumi, y el estrépito de su motor resonó largo rato en mis oídos. —¿Tomamos algo antes de volver? —propuse. —Más vale que nos demos prisa —respondió sin voltearse. Esta tarde tengo clase de ikebana y mañana tu padre se va de viaje. He de dejar algo preparado porque le gustará que cenemos los tres juntos. Ya lo conoces, es como un niño —añadió con una sonrisa. —Es esa hora, ya se le irá pasando —dije yo. Desde que solo se dedicaba a la caza, las facciones de mi madre se habían redondeado, y al reír su rostro parecía responder con suaves ondulaciones a la tibia luz del sol. —¿Has hecho amigos, María? —preguntó de pronto. —¿Cómo no, si no paran de llamarte? ¿Lo pasas bien en la universidad? —Pues claro que sí. ¿Por qué lo dices? Porque hasta hace nada te pasabas la vida con Yoko y Tsugumi, como si fueran hermanas. Me preguntaba si las echas de menos. Hay tanto silencio en casa. —Sí, es verdad —respondí—. Apenas se nos oye. El trajín de pasos por el corredor, el ajetreo en la cocina, el zumbido de la aspiradora, el timbre del teléfono en el vestíbulo. En el hostal siempre había gente armando bulla, y a las 5 y a las 9 sonaban por todo el pueblo los altavoces avisando a los niños de que ya era hora de volver a casa. El rumor de las olas, el silbato de los trenes, el canto de los pájaros. —Me parece que tú añoras más que yo —dije. —Tal vez. Ya sabía que no podía pasarme la vida trabajando en el hostal y estoy muy contenta de que hayamos podido venir a vivir con tu padre. Pero no consigo olvidar la sensación de estar siempre rodeada de gente. Forma parte de mí, como el bramido del mar. Se llevó la mano a la boca y se echó a reír. Se ve que hoy estoy poética. Yo era muy pequeña y solo puedo evocarlo vagamente, pero cada vez que lo recuerdo me entran ganas de reír. En verano, cuando acababa de cenar, después de pasarme el día jugando, solía quedarme dormida viendo la tele, echada al lado de la mesita, y mis padres aprovechaban para hablar de sus cosas. Entonces me despertaba y permanecía muy quieta, mirando el tatami con los ojos entreabiertos y escuchando lo que decían. Mi padre no paraba de lamentarse, que si su mujer no quería concederle el divorcio, que si no podía dejarnos indefinidamente en un sitio así. Al parecer, cuando era joven siempre estaba agobiado y sufría mucho por todo, y no fue a mejor hasta que conoció a mi madre. Creo que ha cambiado muchísimo. Mi madre es muy optimista. —¿Qué quiere decir un sitio así? —le increpó en cierta ocasión mi madre. —¿Cómo puede ser tan desconsiderado? Lo siento, lo he dicho sin pensar. Ya sé que Masako es tu hermana, pero
¿De verdad eres feliz viviendo con ellos y dejándote la piel en el hostal? Y siguió con la misma cantinela. Incluso yo, que estaba de espaldas a ellos, noté que mi madre se estaba enfadando. No soporta a la gente que se queja. Ya está bien, explotó al fin, soltando un bufido. Recuerdo sus palabras con toda claridad. De hecho, se me quedaron grabadas. Son lo primero que me viene a la mente cuando me harto de algo. Como no dejes de buscarle pegas a todo, acabarás quejándote hasta del ataúd. También recuerdo algo que dijo Tsugumi. Tu padre es un mocoso. Me soltó un día que estábamos en su habitación grabando un cassette. La tarde estaba nublada. Era uno de aquellos días grises y plomizos en que las olas parecen afilarse. Cuando hacía aquel tiempo, Tsugumi solía ser algo más tolerante con la gente que la rodeaba. La tía Masako decía que quizás se debía a que había estado a punto de morir en un día así. ¿Qué quieres decir? ¿Que aún es joven? Pregunté. No, boba. Quiero decir que es un niñato, un crío, un pelele. ¿Lo entiendes ahora? Me dijo entre risas desde el futón, donde estaba echada con un poco de fiebre. Tenía las mejillas encendidas y el pelo suelto sobre una almohada blanquísima. ¿Y por qué dices eso? Porque solo piensa en tonterías. Es un blandengue, y luego se da esos aires de suficiencia. Bien pensado es como tú, aunque tú no eres tan ñoña. No sé, parece que siempre está en la luna. Algo de razón tenía, así que no me enfadé. ¿Y qué? Contesté. A lo mejor por eso se lleva también con mi madre. Sí, claro. Segura que ella es más sensible que alguien que se pasa media vida encerrada en su habitación y que ha aprendido todo lo que se sabe entre las sábanas. Ala, eso suena un poco guarro, ¿no? Pero bueno, siempre que me lo encuentro por el pasillo y me sale con eso de que le pida lo que quiera de Tokio, le dedico la mejor de mis sonrisas. Tsugumi me miró y se echó a reír. La lámpara que teníamos encendida para leer desprendía una intensa luz blanca. Se oía una tranquila melodía de fondo. Seguimos leyendo nuestras revistas sin mediar palabra hasta que se terminó el cassette que estábamos grabando. Entonces un silencio envolvente, apenas roto por el leve crujido de las páginas que pasábamos, se adueñó de la habitación. Tsugumi. Logré comprenderla al alejarme de ella. Me di cuenta de que ponía todo su empeño en ser desagradable para que nadie llegara a su interior, y tenía sus motivos para hacerlo. Comprendí que, si bien yo podía salir libremente y conocer a quien quisiera mientras ella no podía salir de aquel rincón del mundo, era ella la que estaba olvidándome, y no al revés, porque Tsugumi nunca miraba atrás. Para ella solo había presente. Una noche sonó el teléfono, lo agarré yo. ¿Sí? Soy yo, sonó la voz de Tsugumi. De súbito me cegaron la luz y las sombras del pueblecito de pescadores. Tsugumi, ¿cuánto tiempo? ¿Están todos bien? Bueno, ya veo que sigues tan pánfila como siempre, dijo echándose a reír. ¿Aprendes algo en la universidad? Aquel breve preludio acortó la distancia que nos separaba y volvimos a ser las mismas primas de siempre. Algo así. ¿Y tu padre? ¿Ya se ha encaprichado de otra? Mira que no hay dos sin tres. Pues de momento no. Mejor. Por cierto, supongo que mi madre se lo dirá a la tuya, pero en otoño cerraremos el hostal. ¿Qué? ¿Cerrarán? Como lo oyes. No sé en qué piensa mi padre, pero se le ha metido entre ceja y ceja que quiere abrir un albergue de montaña. Un amigo suyo tiene un terreno, irán a medias. Dice que siempre ha sido su sueño. A mí me da risa, pero es un cuento de hadas. La idea es que se lo acabe quedando Yoko. ¿Y tú también vas a ir? Lo mismo me da morirme en el mar que en la montaña, respondió ella como si de verdad no le importara. Qué pena que desaparezca el hostal, me lamenté. Nunca me había planteado que pudieran vivir lejos de aquel pueblo. Pero en verano tú tienes vacaciones, ¿no? ¿Por qué no vienes? Mi madre dice que te dejará escoger habitación y que te prepararás sashimi todos los días. Pero claro que iré, cuenta con ello. En aquel momento pasaron frente a mis ojos imágenes apagadas del pueblo y del hostal, como si se tratara de una película de 8 milímetros. Vi a Tsugumi echada en su cuarto, sosteniendo el teléfono con uno de sus delgados brazos. De acuerdo, entonces, te esperamos. Ah, acaba de subir mi madre, quiere hablar con la tuya, añadió apresuradamente. Venga, que se ponga. Sí, ahora la llamo. Así fue como me comprometí a pasar mi último verano en el hostal Yamamoto. Y ahora vamos a leer lo que es el capítulo 4, que se titula La extraña. ¿Por qué sería?
Cada vez que el transbordador se acercaba al puerto me sentía un poco extraña. Incluso cuando aún vivía en el pueblo y volvía en el transbordador de un viaje corto, tenía esa impresión. No sé por qué, pero siempre sentía que yo era de fuera y que algún día volvería a dejar aquel puerto. Supongo que cuando ves desde el mar el muelle a lo lejos, envuelto en la neblina, acabas por entenderlo. Estés donde estés, nunca dejas de estar solo ni de ser un extraño. Anochecía. Al otro lado del cielo anaranjado y de las olas iluminadas por el ocaso apareció el pequeño embarcadero, incierto como un espejismo. Sonó en los deslúcidos altavoces la música que avisaba de la llegada a tierra y el capitán anunció el nombre del pueblo. Fuera debía de hacer calor, pero en el barco el aire acondicionado estaba tan fuerte que más bien hacía frío. En aquel tren bala había estado bastante intranquila, pero en el transbordador había echado una cabeceada, acunada por el vaivén de las olas, y me había serenado. Aún adormilada me desperecé y miré por la ventana empañada por la sal. La cosa se acercaba por momentos, como a cámara rápida. Sonó el silbato y el barco inició un amplio giro para evitar la punta del espigón. Cuando estábamos a punto de atracar, vi a Tsugumi apoyada en el cartel que saludaba Welcome. Estaba de brazos cruzados y llevaba un vestido blanco. El barco siguió avanzando despacio hasta que se paró con una sacudida. La tripulación largó los cabos y colocó la pasarela. Los pasajeros fueron saliendo de la cabina hacia la débil luz del ocaso. Me levanté, agarré la maleta y me puse en la fila para desembarcar. Nada más poner un pie en tierra me golpeó un calor sofocante. Tsugumi se acercó con prisas y sin saludarme ni preguntar cómo estaba me espetó con una mueca. «¿Cómo es que llegas tan tarde?» «Ya veo que no has cambiado nada», respondí. «Un poco más y me pudro aquí», dijo ella sin siquiera esbozar una sonrisa y echó a andar apresuradamente. A mí se me escapó la risa. Aquel recibimiento surrealista y cómico era tan propio de ella que no me pude contener. El hostal Yamamoto seguía en el lugar de siempre. Estaba todo igual, tanto que me desconcertó. Era como si de repente me hallara delante de una casa que tiempo atrás hubiera visto en sueños. La escena recuperó los colores cuando Tsugumi, abriendo la puerta, anunció a gritos mi llegada. Ya ha llegado la gorrona asquerosa». Pochi se puso a ladrar en la parte de atrás y la tía Masako salió corriendo y riñendo a Tsugumi por el comentario. También salió Yoko, que me saludó entre risas. De golpe todo regresaba. Me emocioné. La recúa de chanclas dispuestas a la entrada del hostal presagiaban el ajetreo de aquel último verano. Tan pronto como volví a sentir el olor de la casa, recordé el ritmo de la vida del hostal. «Tía, ¿te puedo ayudar en algo?», dije. «No, mujer, no. Pasa y tómate un té con Yoko», contestó con una sonrisa antes de volver corriendo a la cocina donde se oía bastante jaleo. Según el horario del hostal, ese era el momento en que Yoko cenaba sola antes de ir a trabajar y que mis tíos estaban más atareados, porque había que preparar la cena para los huéspedes. Todos los días se seguía la misma rutina. Una vez dentro, Yoko, que se estaba comiendo un par de onigiris, sacó mi taza, la puso sobre la mesilla y me sirvió un poco de té. «Toma», me dijo al alargarme la taza con una sonrisa alegre. «¿Quieres un onigiri? Muy oportuna. ¿No ves que dentro de nada tendrá delante una cena suculenta?» Intervino Tsugumi sin siquiera levantar la vista. Estaba en un rincón de la sala, recostada en la pared y con una revista sobre las piernas extendidas. «Se le quitará el apetito». «Oh, sí, tienes razón», contestó Yoko. «Bueno, yo te traeré un pastel por la noche». «¿Sigues trabajando en la pastelería?» «Sí, y ahora hacen pasteles nuevos. Te traeré alguno que no hayas probado». «Qué bien», dije. La ventana estaba abierta, y al otro lado de la mosquitera desfilaban los turistas que volvían de la playa riendo despreocupadamente. En todos los hostales se preparaban para cenar, y el pueblo hervía de actividad. Aún había luz, y en la tele daban las noticias. El aroma del mar atravesaba la sala rozando el tatami. Sonaban pasos arriba y abajo del corredor. Era el incesante trajín de huéspedes que entraban o salían de la sala de baños. Oíamos a lo lejos los chillidos de las gaviotas que planeaban sobre el agua, y al levantar la vista hacia la ventana, se recortaba entre los cables un cielo violáceo que casi daba miedo. Era una tarde como cualquier otra. Aún así sabía que nada era para siempre. Oímos que alguien preguntaba si yo había llegado y unos pasos que se acercaban por el corredor. Entonces el tío asomó la cabeza tras la cortina de la puerta. «¿Ya estás aquí?», exclamó. «Como en tu casa, ¿de acuerdo?». Me sonrió y se fue. Tsugumi se levantó, arrastró los pies hasta la nevera,
Se echó un poco de té de cebada en un vaso de Mickey que le habían regalado hacía años en una taberna y se lo bebió de un trago. Dejó el vaso en el fregadero que relucía de tan limpio y rezongó. ¡Qué fantasma! Y quiere abrir un albergue. Alucina. Es su sueño, replicó Yoko bajando la mirada. Todo aquello, tan cierto y firme en ese instante, habría desaparecido al verano siguiente. Yo todavía no lo había asimilado. Seguro que ellas tampoco. La vida cotidiana nunca me había parecido tan real. Mientras vivía en aquel pueblecito de pescadores, la jornada siempre había transcurrido del mismo modo. Me levantaba, comía las horas y me iba a dormir. Unas veces me sentía bien, otras mal. Veía la tele, me enamoraba, iba a clase y siempre regresaba a aquella casa. Al recordar esos días en que la rutina se había repetido de un modo tan preciso, me di cuenta de que con el tiempo todo había adquirido una textura cálida y rugosa, como la de la arena limpia. Al notar aquella tibieza y cansada tras el viaje, saboreé una lángida sensación de felicidad. El verano se acercaba, estaba a punto de empezar. Una estación que pasaría una sola vez y no volvería. Lo sabíamos, y por eso se nos antojaba que el tiempo se volviera más lento, impregnándose de tristeza. Aquella tarde sentadas en la sala lo teníamos bien presente, y nos venció una leve melancolía, pero también nos sentimos dichosas. Después de cenar estaba deshaciendo la maleta, cuando oí a Pochi ladrar con impaciencia. Desde la ventana de mi habitación se veía el jardín. Miré hacia abajo en la oscuridad y allí estaba Tsugumi, soltándolo de la cadena y poniéndole la correa. Se dio cuenta de que la miraba y levantó la cabeza. ¿Vienes a dar un paseo?, preguntó. Sí, dije y bajé. Las últimas brisnas de luz clareaban el cielo, y las farolas parecían brillar con mayor intensidad sobre aquel fondo. Como siempre, Pochi tiraba de la correa y Tsugumi lo seguía trastabillando. Estoy cansada, así que al llegar a la playa nos volveremos. ¿Salen todas las noches? Me sorprendí. No le veía con fuerzas para ello. Es que lo mal acostumbraste. Cuando te fuiste cada mañana se ponía a ladrar como un desesperado. ¿Y a quién despertaba? A la pobre Tsugumi. Por fortuna se acostumbró a que lo sacáramos por la noche en vez de por la mañana, y ahora me turno con Yoko. Vaya. Me da la sensación de que los tirones que pega me han fortalecido. Algo bueno tiene, dijo sonriendo pero sin darse la vuelta. Tsugumi siempre tenía dolores o sufría recaídas, pero nunca se quejaba, ni siquiera en broma. Callaba y volcaba sobre los demás sus frustraciones, o soltaba 4 disparates y se iba a su cuarto a dormir. Nunca se rendía. Yo consideraba valiente esa actitud, pero también me parecía irritante. Casi era de noche y en las calles azuladas todavía hacía un calor sofocante. A lo largo de la blanca playa los niños habían empezado a prender cohetes y bengalas. Llegamos al final del camino de grava, cruzamos el puente y después de subir a la escollera, que se adentraba en línea recta en el mar, soltamos a Pochi. Mientras el perro corría hacia la playa, Tsugumi y yo nos recostamos en un bloque de hormigón y abrimos los jugos que nos habíamos llevado. Corría una agradable brisa. Los últimos rayos de sol se colaban, inesperados, entre los resquicios de unas nubes grises y alargadas. Pochi se alejó tanto que lo perdimos de vista, pero al poco tiempo regresó. Parecía inquieto y se puso a ladrarle a Tsugumi, que se había sentado demasiado arriba para que él pudiera alcanzarla. Ella se echó a reír y alargó la mano para acariciarlo, palmeándole con cariño el lomo. ¿Sí que se han hecho amigos? Me asombré al ver que se llevaban bastante mejor que cuando los dejé. Ella no contestó. Cuando se quedaba callada parecía lo que en realidad era, mi prima pequeña, pero enseguida frunció el ceño y masculló. No te rías, es horrible. Me siento como un don Juan que acaba casándose con una virgen y enamorado hasta las trancas. ¿De qué hablas? ¿De tu relación con el perro? La pinché para ver si continuaba. Pues claro, dijo. No me puedo creer que me haya encariñado con el perro este. Bien mirado es repugnante. ¿Pero qué dices? ¿Acaso te avergüenzas de él? Dije carcajeándome. Ya veo que no me entiendes. ¿Cuánto hace que me conoces? ¿Por qué no usas la cabeza para variar? Se burló. Claro que te entiendo, solo te estaba provocando, dije. Pero también creo que no te disgusta estar con el perro. Eso es verdad, Pochi me gusta, admitió. Varias capas de colores se fundían en la oscuridad del crepúsculo, y todo lo que nos rodeaba flotaba, borroso y onírico, en el aire. De vez en cuando una ola rompía contra el perfil irregular de un bloque de hormigón, y el agua saltaba como si se entregara a una especie de baile. Prendió en el cielo la primera estrella de la noche.
brillante como una diminuta bombilla blanca. Pero las malas personas tenemos nuestra propia filosofía, a eso me refiero, continuó Tsugumi. Que una mala persona se lleve bien con un perro no tiene ningún mérito. ¿Una mala persona?, pregunté sonriendo. Era obvio que desde la última vez que nos habíamos visto, le había sucedido algo que quería contarme, y decidió confiarse como solo hacía conmigo. Desde el incidente del buzón encantado, creo que yo fui la única persona que la comprendía, y a pesar de lo que pudiera decirme, no tuviera nada que ver con mi vida. Por lo general conseguí hacerme una idea bastante aproximada de lo que quería transmitirme. A ver, pongamos que una hambruna azota a la tierra. ¿Una gran hambruna? Un poco exagerado. No sé si te sigo. ¿Te quieres callar y escucharme? Lo que quiero decir es que si se agotaran los alimentos, querría serlo bastante mala como para poder matar a Pochi y comérmelo tranquilamente. No digo que una mala persona que no lo fuera de verdad y que después lloraría, le daría las gracias en nombre de todos los que se lo hubieran comido. Le cavaría una tumba para expresarle su pena o se haría un colgante con un trocito de hueso. Yo querría ser tan mala como para no tener remordimientos ni reparos y poder seguir sin inmutarme, que me ha sabido buenísimo. Aunque claro, eso es solo un ejemplo. El abismo que había entre la imagen de Tsugumi, allí sentada con la cabeza ladeada y envolviéndose en aquellos brazos tan delgados, y sus palabras me produjo una gran extrañeza, como si la figura que tenía ante los ojos perteneciera a otro mundo. Más que una mala persona, eso a mí me parece una persona extraña, dije. Exacto, alguien inclasificable e impredecible, alguien que siempre está al margen de todo y que, aunque no entienda qué le pasa, no puede detenerse y se deja llevar. Pero que al fin y al cabo quizá tenga razón, dijo contemplando cómo la oscuridad se deslizaba mar adentro. No era narcisismo, tampoco una pose. Llevaba en el corazón un espejo muy bien bruñido, y solo creía en lo que veía reflejado en él, sin detenerse a pensar. Tsugumi era así. Con todo, a Pochi y a mí nos caía bien, como seguramente a todos los que la conocían. La queríamos mucho. Daba igual lo que pudiera decirnos o hacernos, y en el caso de Pochi no importaba que quisiera comérselo. Más allá de sus palabras, en el fondo de su corazón, muy adentro, brillaba una intensa luz que sostenía aquel embrollo que era Tsugumi. Esa luz se agazapaba en algún lugar que ni siquiera ella conocía, y como si la alimentara sin cesar una máquina, jamás dejaba de fulgurar. «Empieza a hacer frío. ¿Nos volvemos?», dijo levantándose. «Vergüenza debería darte. Te he visto las bragas». «Pues cuánto aspaviento por unas bragas». «Oye, que yo no he hecho ningún aspaviento». «Si tú lo dices», sonrió. Llamó a Pochi, que corría hacia nosotras en línea recta, y ladró como si quisiera decirnos algo. «Sí, ya lo sabemos», le contestó. Echamos a andar. Pochi nos seguía, corriendo y deteniéndose según le parecía, pero de pronto levantó la cabeza como si hubiera olisqueado algo y se puso a correr delante de nosotras. Nos preguntábamos qué le ocurría cuando lo oíamos ladrar al otro extremo de la escollera. «¿Qué le pasa?», dije y me dirigí a toda prisa hacia él. Lo vimos en un parquecito que había al final de la escollera, brincando alrededor de una estatua blanca a la que estaba atado una pomerania. Al principio Pochi movía la cola invitando a jugar al otro, pero cuando éste vio acercarse un perro tan grande se asustó y, ladrando con rabia, mordió a Pochi. Nuestro perro gimió y se puso hecho una furia, y en un abrir y cerrar de ojos se enzarzaron en una escarnizada pelea. Mientras yo gritaba que lo separáramos, Tsugumi animaba a Pochi a hacer picadillo al otro. Fue un momento en el que se definió con total claridad el carácter de cada una. Desesperada corrí a la estatua y sujeté a Pochi con todas mis fuerzas. En ese momento aquel perro enano que no levantaba un palmo del suelo me mordió el pie. ¡Ay!, chillé. ¿Pero qué haces? «Venga, los tres», jaleaba Tsugumi. Me volví y la vi reír con una profunda satisfacción en el rostro. Fue entonces: «Góngoro, basta», ordenó un chico acercándose al perrito. Así conocimos a Kyoichi, el amigo que compartió con nosotras aquel último verano en el pueblo. Fue en la playa, una de las primeras noches del verano, cuando aún queda luz y la luna está tan azul que parece pintada sobre el cielo. Kyoichi era un chico peculiar. Tendría más o menos nuestra edad y era alto y delgado, pero su cuello y sus hombros anchos transmitían una impresión de fortaleza. A primera vista, su pelo corto, sus cejas bien dibujadas y aquel favorecedor polo blanco le daban un aire despreocupado, cosa que no reflejaban sus ojos. Tenía una mirada especialmente profunda,
y sus ojos brillaban como si supieran algo muy importante. Ojos de adulto. Se acercó hasta donde estaba yo, sentada en medio de los perros, que le habían vuelto a emprender a ladridos. Se agachó y sin esfuerzo agarró en brazos a Góngoro, que seguía buscando pelea. ¿Y estás bien?, preguntó. Por fin pude soltar a Pochi y levantarme. Sí, tú no te preocupes, contesté. Me temo que ha empezado nuestro perro, lo siento. No lo creo. Ese es un buscapleitos, y encima no tiene miedo de nada, dijo sonriendo. Entonces se volvió hacia Tsugumi y le preguntó, ¿y tú? ¿Estás bien? Tsugumi cambió de actitud al instante y respondió educadamente. Sí, gracias. Bueno, pues hasta la otra, dijo Kyoichi dirigiéndose hacia la playa con Góngoro en brazos. Ya era noche cerrada. En aquel breve intervalo parecía haber oscurecido de golpe. Pochi levantó la cabeza y nos miró jadeando, como si quisiera mostrarnos su decepción. ¿Vamos?, dijo Tsugumi y reemprendimos lentamente el regreso. Las sombras del verano se ocultaban a ambos lados del camino. En el aire y en el bullicio que nos rodeaba, flotaba algo dulce que impregnaba la noche de una emoción expectante. La gente con la que nos cruzábamos también parecía animada y contenta. Cuando lleguemos, Yoko ya estará en casa con los pasteles, dije yo, que ya había olvidado el incidente de los perros. Pues qué bien, respondió Tsugumi. Ya sabes lo que pienso yo de los dichosos pasteles. Le noté un poco ausente y aproveché para tomarle el pelo. ¿Le has echado el ojo a ese chico? ¿Verdad?, insinué. Ella contestó en un susurro sin inmutarse. No era un chico cualquiera. ¿Fue un presentimiento? ¿Por qué lo dices? Yo no le había visto nada especial, así que insistí, pero ella no quiso responder y siguió caminando en silencio junto a Pochi. Bueno, pues siendo que ya llevamos leídos casi los 40 minutos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Un tanto para dejarles las ganas de la curiosidad de lo que puede continuar en esta historia. Así que, pues como siempre, la invitación, si te está gustando esta lectura, te invito a que le des like, a que comentes para saber que nos estás acompañando, así como a suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas de las siguientes transmisiones, así como a compartirlo para que seamos más panas y podamos compartir de estas maravillosas historias. Pero como siempre y por sobre todo, que si te está gustando la lectura, consumas la obra original para apoyar a su autor. Pero sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.